Después de perderlo todo emocionalmente, un empresario finge estar ciego para protegerse de las decepciones. Pero es en la sincera presencia de una mujer sencilla donde redescubre el valor del afecto. Poco a poco, ella devuelve la luz a su vida, aunque cree que él no puede verla, y cuando cae el velo de la mentira, es el amor de ella lo que finalmente le hace ver. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. El sonido de los pasos resonaba por los pasillos de mármol de la constructora Montenegro, ubicada en el corazón del Paseo de la Reforma. Rafael Montenegro se ajustó las gafas de sol mientras caminaba lentamente, apoyándose en el bastón blanco que se había convertido en su compañero constante en los últimos 3 meses. Cada paso calculado, cada movimiento cuidadosamente ensayado, para mantener la farsa que se había convertido en su nueva realidad. 3 meses desde el accidente que, según todos creían, le había robado la vista para siempre. 3 meses fingiendo una ceguera que le permitía ver mucho más de lo que jamás había imaginado posible. Lo que nadie sabía era que Rafael Montenegro, a sus 35 años, el empresario más exitoso del sector de la construcción civil en Ciudad de México, había orquestado su propio disfraz con una precisión que rivalizaba con sus proyectos arquitectónicos más complejos. La sala de reuniones estaba llena cuando entró, guiado aparentemente por la secretaria Marcia, quien llevaba 5 años trabajando a su lado. Los murmullos cesaron inmediatamente, reemplazados por ese silencio incómodo que se había vuelto rutina desde su regreso a la oficina. Rafael sabía que todos observaban cada uno de sus movimientos, algunos con pena, otros con curiosidad morbosa, y pocos con la falsedad que había aprendido a detectar incluso antes de fingir no poder verla. «Buenos días a todos», dijo Rafael, su voz firme contrastando con la aparente fragilidad que intentaba transmitir. Marcia lo condujo hasta su silla en la cabecera de la mesa, y él sintió el peso de las miradas sobre sí. Era extraño cómo la supuesta ceguera había cambiado la dinámica de poder en aquella sala. Hombres que antes bajaban la cabeza en su presencia, ahora lo miraban abiertamente, como si él fuera incapaz de sentir la intensidad de sus miradas. «Rafael, amigo mío». La voz de Bruno Carvajal resonó por la sala con una cordialidad exagerada que hacía que el estómago de Rafael se revolviera. Bruno, su mejor amigo desde la universidad, su padrino de boda, el hombre que había estado a su lado cuando perdió a Elena hacía 2 años. El mismo hombre que ahora Rafael había descubierto a través de su disfraz conspiraba contra él con una desenvoltura que llegaba a ser impresionante. «La reunión de hoy es sobre el proyecto del centro comercial en Santa Fe», continuó Bruno, y Rafael percibió el tono ligeramente diferente en su voz. Había una confianza allí que no existía antes del accidente. «Necesitamos revisar algunos contratos». Rafael asintió lentamente, fingiendo concentración, mientras internamente analizaba cada matiz de la situación. En las últimas semanas, había percibido cómo Bruno había asumido gradualmente más responsabilidades, como si preparara el terreno para algo mayor. Las reuniones particulares con inversores, las conversaciones susurradas que cesaban cuando Rafael se acercaba, los documentos que misteriosamente desaparecían de su mesa. «Claro, Bruno, confío totalmente en tu análisis», respondió Rafael, saboreando la ironía de sus propias palabras. Confianza, una palabra que había perdido todo su significado desde que comenzara a fingir ceguera. La reunión prosiguió por 2 horas. Y Rafael absorbió cada detalle, cada mirada intercambiada, cada pausa significativa. Su memoria, siempre aguda para los negocios, ahora trabajaba a toda marcha, catalogando información que usaría en el momento justo. Había aprendido que el poder no estaba solo en ver, sino en hacer que los demás creyeran que no podías ver.
Cuando la reunión terminó, Rafael permaneció sentado mientras todos salían, o casi todos. Por las voces sabía que Bruno y su prometida, Isabela, se habían quedado atrás. Isabela Mendoza, la mujer de quien se había enamorado 6 meses después de la pérdida de Elena, la arquitecta talentosa que había conquistado su corazón con su inteligencia y aparente dulzura. Rafa, la voz suave de Isabela se acercó, acompañada del clic de sus tacones altos en el piso de mármol. ¿Cómo te sientes hoy? La pregunta llegó cargada de una preocupación que Rafael ahora sabía que era fingida. En las últimas semanas había percibido cómo Isabela y Bruno interactuaban cuando pensaban que él no podía verlos. Los toques discretos, las miradas cargadas de significado, la intimidad que transparentaba en gestos que creían invisibles para él. «Estoy bien, amor», respondió, forzando una sonrisa cansada. «Cada día es un poco más fácil». Mentira. Cada día se volvía más difícil mantener la farsa, más difícil fingir que no veía la traición desarrollarse ante sus ojos. Más difícil no explotar de ira al percibir cómo 2 personas en quienes confiaba planeaban su ruina con una frialdad que lo dejaba perplejo. «Qué bueno oír eso», dijo Bruno, acercándose y posando una mano en el hombro de Rafael. «Sabes que puedes contar con nosotros para todo, ¿verdad?» Rafael asintió, controlando el impulso de apartar la mano que pesaba como plomo en su hombro. «Claro que sí, ustedes son todo lo que me queda». La ironía de sus palabras resonó por la sala vacía. Todo lo que le quedaba eran 2 personas que tramaban contra él, planeando Dios sabía qué, mientras él fingía vulnerabilidad. Pero Rafael había aprendido algo importante en los últimos meses. A veces la mayor fuerza estaba en parecer débil. «Vamos, amor», dijo Isabela, tocándole ligeramente el brazo. «Te llevaré a casa». Casa. La palabra sonaba extraña viniendo de ella. La mansión en Lomas de Chapultepec que había compartido con Elena, donde cada habitación guardaba recuerdos de una felicidad que parecía haber existido en otra vida. Ahora, aquella casa estaba invadida por la presencia de Isabela, quien se había mudado para cuidarlo después del accidente. El coche se deslizaba suavemente por las calles de Ciudad de México, mientras Isabela conducía en silencio. Rafael mantenía los ojos cerrados detrás de las gafas de sol, fingiendo descansar mientras planeaba sus próximos movimientos. 3 meses de observación le habían enseñado más sobre la naturaleza humana que años de experiencia en los negocios. «Rafa», la voz de Isabela interrumpió sus pensamientos. «Estaba pensando, tal vez sería bueno que le firmaras un poder a Bruno, ¿sabes? Para facilitar las cosas de la empresa mientras te recuperas». Ahí estaba. La jugada que él había previsto, presentada con una delicadeza que apenas disimulaba sus verdaderas intenciones. Rafael sintió una mezcla de ira y admiración por la audacia de ella. Admiración que fue rápidamente sofocada por la decepción de haber sido tan engañado. Un poder. Repitió lentamente como si estuviera procesando la idea. «¿Realmente crees que es necesario?» «Bueno, amor, sabes cómo son los negocios. Hay muchas decisiones que deben tomarse rápidamente, y Bruno podría...» Ella dudó, probablemente dándose cuenta de que estaba siendo demasiado directa. «Sería solo para darte más tranquilidad. Tranquilidad». Rafael casi se rió de la elección de palabras. Nada le daría más tranquilidad que desenmascarar a los 2 en ese mismo momento. Ver sus expresiones de asombro cuando descubrieran que él había visto cada movimiento, oído cada susurro, percibido cada traición, pero aún no era el momento. Rafael había aprendido que la venganza, como un buen vino, necesitaba tiempo para madurar. Él quería que cuando llegara la hora, la revelación fuera devastadora para ambos. «Lo pensaré», dijo finalmente, oyendo a Isabela suspirar bajito, probablemente de alivio por no haber rechazado la idea inmediatamente. Cuando llegaron a la mansión, Rafael permitió que Isabela lo ayudara a salir del coche,
una vez más, interpretando el papel del hombre vulnerable que necesitaba cuidados. La casa estaba en silencio, como siempre en las tardes de martes. Era el día libre de la mayoría de los empleados, excepto por «Buenas tardes, doctor Rafael». La voz suave lo hizo detenerse en la entrada. Marina Santos, la empleada responsable de la limpieza y organización de la casa, estaba allí como siempre, con una sonrisa que él no podía ver, pero sabía que existía por la cálida entonación de su voz. En los últimos meses, Marina se había convertido en una presencia constante y reconfortante en medio del caos emocional en que se había convertido su vida. «Buenas tardes». «Marina», respondió Rafael, percibiendo cómo su propia voz se suavizaba automáticamente al hablar con ella. Había algo en la presencia de aquella mujer que transmitía una paz que él no sentía desde hacía mucho tiempo. Marina Santos, 30 años, madre soltera de un niño de 8 años llamado Gabriel, trabajaba en la casa hacía apenas 6 meses, desde poco antes del supuesto accidente de Rafael. Ella había sido contratada por Elena, su difunta esposa, a través de una agencia, pero solo había comenzado a trabajar después de la tragedia que se llevó a Elena. En los últimos 3 meses, Rafael había observado a Marina trabajar sin saber que era observada. Había notado cómo ella cuidaba cada detalle de la casa con un cariño que iba más allá de la obligación profesional, cómo conversaba sola mientras limpiaba, cómo a veces se detenía para admirar las fotografías de Elena esparcidas por la casa, siempre con un respeto que tocaba profundamente a Rafael. «Le preparé su té favorito», dijo Marina acercándose con pasos ligeros. «Está en la sala de estar. Té favorito». Rafael había mencionado una vez, meses atrás, que le gustaba el té de manzanilla en las tardes frías, y Marina había grabado esa información como si fuera un tesoro. Era extraño cómo alguien a quien él técnicamente apenas conocía prestaba más atención a sus gustos que la propia prometida. «Gracias, Marina. Usted siempre piensa en todo». «Es mi trabajo, doctor», ella respondió con simplicidad, pero Rafael captó algo más. En su voz, un cuidado genuino que contrastaba drásticamente con la preocupación fingida que se había acostumbrado a recibir de Isabela y Bruno. Isabela se despidió rápidamente, alegando tener una reunión importante con clientes, y Rafael se quedó solo con Marina en la casa silenciosa. O casi solo. Él sabía que ella estaba allí, moviéndose discretamente por las habitaciones, cuidando la casa como si fuera su propia familia. Sentado en la sala de estar, Rafael fingió beber el té mientras observaba a Marina a través de sus lentes oscuros. Ella tenía el cabello castaño, siempre recogido en una cola de caballo simple. Usaba ropa modesta pero siempre impecablemente limpia, y se movía por la casa con una gracia natural que era hipnotizante de observar. Había algo en Marina que intrigaba profundamente a Rafael. En un mundo donde había descubierto que las personas más cercanas eran capaces de traición, ella permanecía genuina. Cuando pensaba que él no podía verla, Marina a veces canturreaba bajito mientras trabajaba o se detenía para arreglar un cojín que ya estaba perfectamente posicionado, simplemente porque quería que todo estuviera perfecto para él. «Doctor Rafael», la voz de ella lo sacó de sus pensamientos. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Claro, Marina. Se está alimentando bien. Noté que ha dejado mucha comida en el plato últimamente». La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien se había preocupado genuinamente por su alimentación? Isabela vivía tan absorta en sus propios planes que apenas notaba si él comía o no. «Estoy comiendo lo suficiente», mintió Rafael, sabiendo que en las últimas semanas el apetito había prácticamente desaparecido en medio del descubrimiento de las traiciones. «Con permiso, doctor, pero creo que no». La voz de Marina era firme pero respetuosa. «Elena, que en paz descanse, me dijo una vez que usted olvidaba comer cuando estaba preocupado por el trabajo. Quizás podría prepararle algunas cosas que le gusten más.
La mención de Elena hizo que el corazón de Rafael se encogiera. Marina solo había trabajado unas pocas semanas con su esposa antes de perderla, pero aparentemente Elena había compartido detalles sobre él con la empleada. Detalles que ni Isabela, después de meses de relación, parecía conocer. ¿Elena hablaba con usted sobre mí?, preguntó genuinamente curioso. Sí, señor. Ella hablaba mucho sobre usted. La voz de Marina se suavizó aún más. Decía que era el hombre más trabajador y generoso que conocía, pero que a veces se olvidaba de cuidarse a sí mismo. Rafael sintió una emoción extraña subiendo por la garganta. ¿Elena realmente había dicho eso? Incluso después de 2 años, aún descubría nuevas facetas del amor de su difunta esposa. Ella también dijo, continuó Marina con vacilación, que quería mucho que usted fuera feliz de nuevo algún día. Las palabras golpearon a Rafael como un puñetazo en el estómago. Felicidad, concepto, que se había vuelto abstracto desde la pérdida de Elena y ahora parecía completamente inalcanzable con los descubrimientos sobre Isabela y Bruno. Gracias por contarme eso, Marina, dijo finalmente, su voz ligeramente ronca. De nada, doctor. Elena era una persona muy especial. Es un privilegio cuidar la casa que fue de ella. Rafael permaneció en silencio, observando a Marina continuar su trabajo. Había algo profundamente reconfortante en su presencia, una autenticidad que él había olvidado que existía. Mientras Isabela y Bruno tejían sus telarañas de mentiras y traición, Marina simplemente existía en su honestidad, cuidándolo sin esperar nada más que su salario al final del mes. Aquella tarde, mientras las sombras se alargaban por la sala de estar, Rafael tomó una decisión, no solo sobre cómo lidiar con Isabela y Bruno, sino sobre algo más profundo. Quería entender a Marina Santos. Quería descubrir qué hacía que una persona permaneciera genuina en un mundo lleno de falsedad. Y por primera vez en meses, Rafael sintió algo más allá de la ira y la decepción. Sintió curiosidad. Curiosidad sobre la mujer que cuidaba su casa como si cuidara de su propia familia, que se preocupaba por su alimentación más que su propia prometida, que cargaba las memorias de Elena con un respeto que tocaba su alma herida. El sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados que se filtraban por las ventanas de la mansión. Rafael permaneció sentado, fingiendo estar perdido en pensamientos melancólicos, mientras planeaba no solo su venganza contra los traidores, sino también una forma de conocer mejor a la única persona en su vida que parecía genuinamente preocuparse por su bienestar. Marina Santos no tenía idea de que estaba siendo observada. No tenía idea de que cada gesto amable, cada palabra cariñosa, cada cuidado desinteresado estaba siendo catalogado por un hombre que había perdido la fe en la bondad humana. Y Rafael Montenegro no tenía idea de que aquella mujer sencilla, que limpiaba su casa y preparaba su té, estaba a punto de cambiar completamente el rumbo de su vida de maneras que él jamás podría imaginar. Los días siguientes trajeron una rutina que Rafael empezaba a apreciar de forma inesperada. Mientras fingía navegar por el mundo a oscuras, en realidad observaba cada detalle con una claridad que jamás había experimentado antes. Y cuanto más observaba a Marina Santos, más intrigado quedaba. Ella llegaba puntualmente a las 7 de la mañana, siempre saludándolo con la misma cordialidad respetuosa, incluso cuando él fingía seguir durmiendo. Rafael había desarrollado el hábito de levantarse más temprano para observarla, escondido detrás de puertas entreabiertas o fingiendo dormitar en el sillón de la sala. Marina tenía una rutina meticulosa. Primero preparaba el café exactamente como Elena le había enseñado, fuerte con una pizca de canela. Luego verificaba que todas las plantas de la casa estuvieran regadas, algo que ella había asumido como responsabilidad propia desde que Elena murió. Era conmovedor ver cómo cuidaba las begonias y violetas que su difunta esposa tanto amaba.
Buenos días, doctor Rafael, dijo Marina el jueves, entrando en la sala de estar, donde él fingía leer un libro en braille que había comprado para mantener las apariencias. Buenos días, Marina. ¿Cómo está Gabriel hoy? La pregunta se había vuelto rutina en las últimas semanas. Rafael había descubierto que Marina hablaba de su hijo con una pasión que iluminaba completamente su voz, y él se había acostumbrado a escuchar las pequeñas aventuras del niño de 8 años. Ah, doctor, está emocionadísimo con la feria de ciencias de la escuela. Quiere hacer un volcán que explote de verdad. Marina rió bajito mientras arreglaba algunos libros en la estantería. Intenté explicarle que nuestra cocina no soportaría una explosión, pero él está determinado. Rafael sonrió genuinamente por primera vez en días. Gabriel parece un niño inteligente. Lo es, señor. Muy curioso, siempre haciendo preguntas sobre todo. La voz de Marina se llenó de orgullo. A veces creo que nació para ser científico o ingeniero como usted. La comparación lo tocó más de lo que debería. Rafael nunca había pensado en tener hijos con Elena. Siempre creyeron que tenían tiempo suficiente para ello. Ahora, oyendo a Marina hablar de Gabriel, sentía una punzada de arrepentimiento por todas las oportunidades perdidas. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Marcia, de la empresa. Rafael, necesito que venga urgentemente. Hay algunos documentos que Bruno dijo que necesitaban su firma hoy. Rafael frunció el ceño. Bruno no había mencionado nada sobre documentos urgentes el día anterior. ¿Qué tipo de documentos, Marcia? Algo sobre una transferencia de acciones a un fondo de inversión. Bruno dijo que usted había autorizado, pero necesita la firma oficial. Una alarma sonó en la mente de Rafael. ¿Transferencia de acciones? Él jamás había autorizado algo así. Estaré allí en 1 hora. Cuando colgó, percibió que Marina había parado de limpiar y lo observaba con preocupación. ¿Sucedió algo grave, doctor? Solo negocios, Marina. Nada de qué preocuparse. Pero Rafael estaba preocupado. Muy preocupado. Aquella llamada confirmaba sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de Bruno e Isabela. Aparentemente habían decidido acelerar sus planes. En el trayecto a la oficina, Rafael mantuvo la farsa mientras planeaba su estrategia. Isabela conducía en silencio, pero él podía sentir la tensión emanando de ella. Obviamente ella sabía sobre los documentos que lo esperaban. Rafa, dijo ella finalmente, sobre esos papeles que Bruno necesita que firmes, es realmente importante para el futuro de la empresa. Futuro de la empresa, repitió Rafael lentamente. Gracioso cómo ustedes dos saben tanto sobre el futuro de mi empresa. Isabela tragó saliva. Yo solo. Bruno me explicó que sería mejor diversificar las inversiones mientras te recuperas. Mentiras. Todas mentiras envueltas en una preocupación falsa que ahora Rafael conseguía ver con claridad cristalina. Se preguntó cómo había sido tan ciego antes del accidente fingido. En la oficina, la trampa estaba montada con precisión quirúrgica. Bruno había preparado una presentación completa sobre por qué la transferencia de acciones era necesaria para la protección del patrimonio de Rafael durante su recuperación. Los documentos estaban impecablemente preparados, con explicaciones simplificadas para alguien que supuestamente no podía revisar los detalles visuales. Es todo muy técnico. Rafael, dijo Bruno, su voz cargada de una condescendencia que hacía que Rafael quisiera golpearlo. Básicamente, transferimos el 40% de tus acciones a un fondo fiduciario que yo administraría temporalmente. Sería solo hasta que te sientas más cómodo administrando todo de nuevo. 40%. Exactamente el porcentaje que, sumado a las acciones que Bruno ya poseía de la empresa, le daría control total. Rafael tuvo que admitir que el plan era brillante en su simplicidad y crueldad. ¿Y crees que esto es necesario?, preguntó Rafael, fingiendo consideración mientras hojeaba los documentos que obviamente no podía leer. Absolutamente.
Es la decisión más prudente dadas las circunstancias. Rafael asintió lentamente, posando la pluma sobre los documentos. Déjame pensar en esto por unos minutos. Fue entonces cuando Marina apareció en la puerta de la sala de reuniones. Había venido a traer el refrigerio que Rafael siempre olvidaba comer cuando estaba en la oficina. Una gentileza que ella había desarrollado en las últimas semanas. Con permiso, doctor Rafael, dijo Marina tímidamente. Le traje sus sándwiches favoritos. La presencia de ella cambió completamente la energía de la sala. Bruno e Isabela la miraron con una frialdad que Rafael captó inmediatamente, como si ella fuera una intrusa en sus planes cuidadosamente elaborados. Gracias, Marina, dijo Rafael cálidamente. Usted siempre me cuida tan bien. Marina se acercó para colocar la bandeja en la mesa y al hacerlo, sus ojos pasaron por los documentos esparcidos. Rafael vio su expresión cambiar sutilmente, una preocupación genuina apoderándose de su rostro. Doctor, dijo ella con vacilación, disculpe que pregunte, pero estos documentos, ¿está seguro de ellos? Bruno se levantó abruptamente. Marina, no es apropiado que usted... Déjala hablar, interrumpió Rafael, intrigado por la reacción de Marina. Es que mi exmarido intentó hacerme firmar documentos parecidos una vez. Decía que era para proteger nuestra casa, pero en realidad estaba intentando transferir todo a su nombre. Marina habló bajito, pero con una firmeza que sorprendió a todos en la sala. Elena me contó que siempre debo leer todo con cuidado antes de firmar cualquier cosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael sintió una mezcla de admiración y gratitud por la valentía de Marina. Ella había arriesgado su empleo para protegerlo, y sin siquiera saber completamente de qué estaba intentando protegerlo. Marina, la voz de Isabela estaba helada. Creo que es mejor que vuelva a sus funciones. No, dijo Rafael firmemente. Marina, ¿puede leerme estos documentos? En voz alta. La expresión de pánico que pasó por el rostro de Bruno no pasó desapercibida para Rafael. Rafael, esto no es necesario. Son documentos técnicos que ella no va a entender. Ella entiende lo suficiente para preocuparse por mí, replicó Rafael. Marina, por favor. Con manos ligeramente temblorosas, Marina comenzó a leer los documentos. Su voz se hizo más firme conforme proseguía, y Rafael vio el momento exacto en que ella comprendió lo que estaba sucediendo. Doctor Rafael, dijo ella finalmente, estos papeles dicen que usted está transfiriendo casi la mitad de su empresa. ¿Es eso lo que realmente quiere hacer? La pregunta simple y directa resonó por la sala como un disparo. Rafael fingió considerar cuidadosamente antes de responder. No, dijo él claramente. No es eso lo que quiero hacer. La reacción fue inmediata. Bruno se puso rojo de ira. Isabela palideció completamente y Marina suspiró de alivio. Rafael, estás cometiendo un error, dijo Bruno, su máscara de preocupación finalmente resbalando. No estás en condiciones de tomar decisiones importantes solo. ¿Solo? Rafael se levantó, su voz adquiriendo una autoridad que había estado ausente por meses. Por lo que veo, tengo a Marina aquí para ayudarme a entender exactamente lo que ustedes están intentando hacer. Isabela se acercó, intentando tocar su brazo, pero Rafael se apartó. Rafa, amor, te estás confundiendo. Nosotros solo queremos protegerte. Proteger. La palabra salió cargada de sarcasmo. Como Elena siempre decía, Marina, es importante leer todo con cuidado antes de firmar, ¿no es así? Marina asintió vigorosamente. Sí, señor. Ella era muy sabia. Rafael recogió los documentos de la mesa y los rasgó lentamente, metódicamente. El sonido del papel partiéndose fue el único ruido en la sala por largos segundos. Creo que nuestra reunión ha terminado, dijo Rafael fríamente. Bruno e Isabela salieron de la sala en un silencio tenso, pero Rafael podía sentir la furia emanando de ambos. Él acababa de declarar la guerra y ellos lo sabían. Cuando se quedaron solos, Rafael se volvió hacia Marina, quien aún estaba parada junto a la mesa, claramente nerviosa.
Marina, dijo él suavemente. Gracias. De nada, doctor. Yo solo no quería que lo engañaran. La sinceridad en su voz lo golpeó como una ola. Usted arriesga su empleo para protegerme. ¿Por qué? Marina dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Elena me dijo que cuidara de usted si algo le sucedía. Dijo que usted era demasiado bueno para darse cuenta cuando la gente no era honesta. Las palabras de Elena, transmitidas a través de Marina, tocaron una herida que Rafael pensaba haber cicatrizado. Su esposa había previsto que él sería vulnerable después de su partida y había dejado a Marina como una especie de guardiana. ¿Elena dijo eso de verdad? Sí, señor. El último día que conversamos, antes de que ella partiera, Marina hizo una pausa, obviamente emocionada. Estaba preocupada porque veía a algunas personas a su alrededor que no eran sinceras. Dijo que un día usted necesitaría a alguien que se preocupara de verdad. Rafael sintió algo romperse dentro de su pecho. Elena había visto a través de Bruno e Isabela mucho antes que él, y había dejado a Marina como su protección. Marina, dijo él impulsivamente, ¿le gustaría trabajar exclusivamente para mí? En casa. Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo así, doctor? Vivir en la casa. Hay habitaciones de empleados que no se usan. Usted y Gabriel podrían vivir allí, y usted cuidaría la casa a tiempo completo. Marina se quedó en silencio por un largo momento, y Rafael pudo ver las lágrimas formándose en sus ojos. Me está ofreciendo una casa a mí y a mi hijo. Estoy ofreciendo un hogar para ustedes dos, corrigió Rafael. Si quieren, claro. Sí, señor. Sí, nos gustaría mucho. En ese momento Rafael tomó una decisión que cambiaría todo. No solo quería a Marina cerca para protegerse de futuros ataques de Bruno e Isabela. Quería conocerla mejor. Quería entender qué hacía que una persona permaneciera genuina en un mundo lleno de falsedades. Quizás más importante, quería darle a Gabriel la infancia que él mismo había perdido, creciendo en una casa llena de amor en lugar de estrategias empresariales. Entonces está decidido, dijo Rafael. Usted empieza el lunes. Mientras regresaban a casa aquella tarde, Isabela conducía en silencio mortal. Rafael sabía que había cruzado una línea que ya no podría ser desandada. La guerra estaba declarada, y él acababa de reclutar al único aliado en quien realmente confiaba. Marina Santos, la mujer sencilla que limpiaba su casa y preparaba su té, se había convertido en su primera línea de defensa contra personas que planeaban su ruina. Ella no sabía que él podía ver cada expresión de genuina preocupación en su rostro, cada gesto de cuidado desinteresado. Y Rafael no sabía que estaba a punto de descubrir que Marina representaba mucho más que protección. Ella representaba la posibilidad de un futuro que él había pensado ser imposible después de perder a Elena. Aquella noche, mientras fingía dormir, Rafael observó a Isabela hacer una llamada susurrada desde el jardín. A través de la ventana, la vio gesticular nerviosamente mientras hablaba, obviamente relatando los eventos del día a Bruno. La farsa se estaba volviendo más peligrosa, pero Rafael se sentía más vivo de lo que se había sentido en meses. Finalmente tenía un propósito más allá de la simple venganza. Tenía a alguien a quien proteger y, más importante, alguien que lo protegía a él. Marina Santos había entrado en su vida como una empleada, pero Rafael estaba empezando a sospechar que ella representaba mucho más. Representaba esperanza en un mundo que se había vuelto gris de traición y mentiras. Y por primera vez desde la muerte de Elena, Rafael Montenegro sintió que tal vez, solo tal vez, aún había espacio para la felicidad en su vida. El cambio de Marina y Gabriel a la mansión ocurrió un domingo soleado, que parecía cargar promesas de nuevos comienzos. Rafael observó discretamente desde la ventana de su habitación mientras Marina descargaba sus pocas pertenencias de un taxi amarillo. 2 maletas grandes,
Una caja de juguetes y una mochila escolar eran literalmente todas las posesiones que ella y su hijo tenían. Gabriel Santos era exactamente como Rafael lo había imaginado al escuchar las historias de Marina. Delgado, con el cabello castaño despeinado y ojos curiosos que parecían querer absorber cada detalle del mundo a su alrededor. El niño miraba la mansión con una mezcla de admiración y nerviosismo, sosteniendo firmemente la mano de su madre. «Mamá, ¿es aquí donde vamos a vivir?» La voz aguda del niño llegó hasta Rafael a través de la ventana abierta. «Sí, mi amor. Y te vas a portar muy bien, ¿me oyes? El doctor Rafael es un hombre muy bueno que nos está dando esta oportunidad». Rafael sintió algo moverse en su pecho al escuchar las palabras de Marina. ¿Cuánto tiempo hacía que alguien había hablado de él con tanta gratitud genuina? Bajó las escaleras cuidadosamente, manteniendo la farsa de la ceguera mientras se dirigía al vestíbulo. Cuando abrió la puerta fue recibido por la sonrisa radiante de Marina y los ojos muy abiertos de Gabriel. «Doctor Rafael», dijo Marina, «me gustaría presentarle a mi hijo». «Gabriel, hola Gabriel», dijo Rafael, agachándose en dirección al niño. «Tu madre habla mucho de ti. ¿Usted es ciego de verdad?», preguntó Gabriel con la honestidad brutal de los niños. «¡Gabriel!», Marina reprendió, mortificada. Pero Rafael rió, genuinamente divertido. «Es una pregunta muy justa, Gabriel. Sí, no puedo ver». «Debe ser difícil», dijo el niño con sinceridad. «Pero mi mamá lo va a cuidar a usted. Ella es muy buena cuidando a la gente». La inocencia del comentario tocó profundamente a Rafael. Gabriel acababa de resumir toda la bondad de su madre en una frase simple y directa. «Estoy seguro de que sí», respondió Rafael. «¿Y tú? ¿Te va a gustar vivir aquí?» «Creo que sí, es una casa muy grande. ¿Tiene biblioteca?» Rafael sonrió. «Sí tiene. Y jardín, piscina, cancha de tenis». Los ojos de Gabriel se iluminaron. «¿Puedo ver?» «¡Gabriel!», Marina intervino de nuevo. «El doctor Rafael no necesita...» «Claro que puedes ver», dijo Rafael. «Marina, ¿por qué no le muestras la casa mientras yo termino algunas cosas en la oficina? Después podemos cenar juntos». La alegría en el rostro de Gabriel era contagiosa, y Rafael se sintió cálido por dentro al ver cómo un simple gesto de hospitalidad podía transformar el día de un niño. Las horas siguientes se llenaron de los sonidos que la mansión había perdido hacía mucho tiempo. Pasos corriendo por los pasillos, risas resonando por las habitaciones, la voz de Marina explicando pacientemente dónde estaba cada habitación. Rafael permaneció en su oficina, fingiendo trabajar mientras absorbía cada ruido de aquella nueva vida que estaba comenzando. Isabela llegó poco antes de la cena, su expresión visiblemente agriada cuando vio las maletas en el vestíbulo. «¿Qué es esto, Rafa?», preguntó ella, su voz cargada de una frialdad que Rafael había aprendido a identificar. «Marina y su hijo vivirán aquí a partir de hoy», respondió Rafael con calma. «¿Vivir aquí? ¿Por qué?» «Porque necesito cuidados constantes y Marina es la única persona en quien confío para eso». La palabra confío fue deliberadamente enfatizada y Rafael vio a Isabela tragar saliva. El mensaje había sido recibido alto y claro. La cena fue una experiencia reveladora. Gabriel, después del nerviosismo inicial, se mostró un niño educado pero naturalmente hablador. Contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el proyecto del volcán para la Feria de Ciencias. Marina intentaba controlar la emoción de su hijo, claramente preocupada de que estuviera siendo impertinente. Pero Rafael la tranquilizó con sonrisas y preguntas interesadas. «Gabriel», dijo Rafael durante el postre, «dijiste que quieres hacer un volcán para la Feria de Ciencias. ¿Ya pensaste en cómo funciona la reacción química?» Los ojos del niño se iluminaron. «No muy bien. Sé que tiene que ver con bicarbonato y vinagre, pero no entiendo por qué». Rafael se inclinó hacia adelante, fingiendo concentración.
Bueno, es una reacción ácido-base. El vinagre es ácido acético y el bicarbonato es bicarbonato de sodio. Cuando se mezclan, y así Rafael se encontró explicando química básica a un niño de 8 años, sintiendo una alegría que había olvidado que existía. Gabriel absorbía cada palabra con fascinación genuina, haciendo preguntas inteligentes que mostraban una mente curiosa y aguda. Isabela observaba toda la escena con creciente irritación, claramente incómoda con la nueva dinámica de la casa. «Rafa», dijo ella cuando Gabriel y Marina subieron a arreglar la habitación del niño, «¿no crees que te estás involucrando demasiado con ellos?» «¿Involucrándome demasiado?», me repitió Rafael. «Viven en mi casa ahora, Isabela. Es natural que conversemos, pero él es solo un niño de la empleada. No debería qué». La voz de Rafael adquirió un tono peligroso. «¿Ser amable con un niño?» Isabela pareció darse cuenta de que había pisado terreno peligroso. «No es eso, es solo que tienes otras prioridades, como firmar documentos que transfieren mi empresa a Bruno». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Isabela lo miró fijamente por un largo momento, y Rafael tuvo que recordar mantener la expresión vaga de quien no podía ver. «Estás siendo manipulado por esa mujer», dijo Isabela finalmente. «Marina». Rafael fingió sorpresa. «¿Cómo podría manipularme? Pues ella sabe que estás vulnerable. Está usando a su hijo para despertar tus instintos paternales». La acusación era tan absurda que Rafael casi rió. «¿Realmente crees que Marina es capaz de manipulación?» «No, todas las mujeres lo son, Rafa. Algunas solo son más sutiles». La ironía del comentario no pasó desapercibida para Rafael. Isabela, quien actualmente lo estaba manipulando junto con Bruno, acusaba a Marina de hacer exactamente lo que ella misma hacía. «Creo que estás siendo paranoica», dijo Rafael fríamente. Aquella noche, Rafael tuvo dificultad para dormir, no por la conversación con Isabela, sino porque la casa estaba diferente. Había vida pulsando a través de las paredes, una energía que estaba ausente hacía 2 años. Poco después de la medianoche, escuchó pasos ligeros en el pasillo. Abrió la puerta cuidadosamente y vio a Marina bajando las escaleras, probablemente para buscar agua en la cocina. Impulsivamente, él la siguió. Marina estaba en la cocina, preparando un vaso de leche tibia. Usaba un pijama simple de algodón y tenía el cabello suelto, creando una imagen de domesticidad que tocó a Rafael de forma inesperada. «Marina», él llamó bajito. Ella se giró rápidamente derramando un poco de leche. «Doctor Rafael, disculpe, no quería despertarlo. Usted no me despertó. Yo tampoco podía dormir. Gabriel está un poco nervioso con el cambio», explicó Marina. «La leche tibia siempre lo ayuda a relajarse». Rafael se acercó, manteniendo una mano en la encimera para orientarse. «¿Y usted? ¿También está nerviosa?» Marina dudó. «Un poco. Es un cambio muy grande para nosotros dos. ¿Tiene algún arrepentimiento?» «Oh, no, señor. De ninguna manera. Es que...» Ella hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «A veces me pregunto si merezco tanta bondad». La respuesta lo sorprendió. «¿Por qué no lo merecería? Soy solo una empleada de limpieza, doctor. Una madre soltera sin educación superior. Usted nos está dando una oportunidad que cambiará nuestras vidas completamente». Rafael sintió ganas de tocar su rostro, de mirarla directamente a los ojos y decir que ella merecía mucho más de lo que imaginaba. En cambio, mantuvo la distancia segura que su farsa exigía. «Marina», dijo él suavemente, «usted me cuidó cuando no tenía obligación de hacerlo. Me protegió hoy en la oficina arriesgando su empleo. Lo hace por bondad genuina, no por interés. Eso vale más que cualquier diploma». Él la oyó suspirar bajito. «Pues, Elena era muy afortunada», dijo ella finalmente. «¿Por qué?» «Por tener a alguien que la amaba tanto que todavía habla de ella con tanta ternura 2 años después». Las palabras de Marina golpearon a Rafael como un puñetazo en el estómago.
Ella había tocado algo que él ni siquiera sabía que estaba expuesto. Elena era una persona especial, dijo él cuidadosamente. Sí, lo era, y ella lo amaba mucho a usted. Siempre decía que usted tenía el corazón más grande que cualquier fortuna. Rafael se quedó en silencio, absorbiendo las palabras. ¿Elena realmente había dicho eso? ¿O Marina estaba intentando consolarlo? Ella también dijo, continuó Marina con vacilación, que esperaba que algún día usted encontrara a alguien que lo amara la mitad de lo que ella lo amaba. Decía que sería suficiente para que él fuera feliz de nuevo. ¿Y usted cree eso? Le preguntó Rafael impulsivamente. Marina lo estudió por un largo momento. Mendes, creo que usted merece ser amado, doctor Rafael, completamente y genuinamente, por alguien que vea al hombre bueno que es, no solo el dinero que tiene. La observación era una cuchilla afilada dirigida directamente a Isabela, aunque Marina no lo supiera. ¿Y usted? —te preguntó Rafael, movido por una curiosidad que no pudo contener. —¿Ya fue amada así? A Marina rió, pero había tristeza en el sonido. Una vez creí que sí. El padre de Gabriel me prometió el mundo, pero estaba más interesado en lo que yo podía hacer por él que en quien yo realmente era. ¿Él la abandonó? Cuando descubrió que estaba embarazada, dijo que no estaba listo para responsabilidades. Desapareció por 5 años. La voz de Marina se endureció ligeramente. Apareció de nuevo el mes pasado, alegando haber cambiado, queriendo conocer a Gabriel. Rafael sintió algo parecido a los celos moverse en su pecho. ¿Y usted? ¿Quiere darle una nueva oportunidad a él? No. La respuesta fue rápida y firme. Aprendí que hombres como Diego no cambian realmente. Solo regresan cuando se dan cuenta de que perdieron algo valioso. Diego, ahora el ex de Marina, tenía nombre y Rafael descubrió que no le gustaba para nada. Gabriel sabe sobre su padre. Sabe que existe, pero no tiene recuerdos de él. Para Gabriel, la familia siempre fuimos solo nosotros dos. Rafael asintió, entendiendo más sobre Marina con cada palabra. Ella había construido una vida sola, criado un hijo sola, protegido a los dos contra un mundo que no siempre era amable. Parece un niño maravilloso. Es mi tesoro, dijo Marina con orgullo maternal. Inteligente, curioso, bondadoso. A veces me asusto pensando que quizás no soy suficiente para él. Usted es más que suficiente, dijo Rafael con convicción. Gabriel es afortunado por tener una madre como usted. En ese momento, Rafael oyó pasos ligeros bajando la escalera y la voz soñolienta de Gabriel llamando a su madre. «Estoy aquí, mi amor», Marina respondió, dirigiéndose hacia la escalera. Pero Gabriel apareció en la puerta de la cocina frotándose los ojos. Cuando vio a Rafael, se despertó visiblemente. «Doctor Rafael, ¿usted tampoco puede dormir?» «A veces las noches son difíciles», respondió Rafael honestamente. Gabriel asintió con seriedad. «Para mí también. En las primeras noches en lugares nuevos, siempre me quedo pensando en muchas cosas». La madurez del niño lo impresionó. Gabriel había aprendido a lidiar con incertidumbres muy temprano en la vida. «¿Y en qué estás pensando esta noche?» Gabriel miró a su madre como pidiendo permiso antes de responder. «Si vamos a poder quedarnos aquí por mucho tiempo. Si a usted le va a gustar que vivamos en su casa». El comentario golpeó a Rafael directamente en el corazón. Aquella criatura, que acababa de mudarse a la casa más lujosa que probablemente había visto, estaba preocupada por no ser bienvenida. «Gabriel», dijo Rafael, agachándose para ponerse a la altura del niño, «esta es tu casa ahora, tuya y de tu madre, por el tiempo que quieran quedarse, incluso si rompo algo sin querer». Rafael sonrió. «Incluso si rompes algo sin querer. Las casas están hechas para ser vividas, no solo admiradas». Gabriel sonrió de vuelta, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Gracias, doctor Rafael. Usted es muy amable».
Aquella noche, cuando todos finalmente se fueron a dormir, Rafael permaneció despierto por horas, procesando las conversaciones que había tenido. Marina y Gabriel habían traído algo a su vida que él no sabía que le faltaba. No solo cuidado y protección, sino autenticidad. En contraste, Isabela parecía cada vez más artificial, cada vez más transparente en sus motivaciones. La diferencia entre las dos mujeres era patente ahora que él tenía una base de comparación. Rafael estaba empezando a entender que quizás su farsa había servido para algo más que solo descubrir traiciones. Había servido para mostrarle lo que realmente importaba en la vida. Y sorprendentemente, lo que importaba no tenía nada que ver con dinero o estatus. Tenía que ver con una mujer que preparaba leche tibia para su hijo nervioso y con un niño que se preocupaba por ser bienvenido. Tenía que ver con conversaciones honestas en la cocina a medianoche y preguntas curiosas sobre química durante la cena. Rafael Montenegro estaba descubriendo que quizás, solo quizás, aún era posible reconstruir una vida que valiera la pena vivir. Y por primera vez en 2 años, el futuro no parecía completamente sombrío. Las semanas siguientes trajeron una rutina que Rafael nunca había experimentado antes. La mansión se transformó en un hogar verdadero, con Gabriel llenando los pasillos de energía joven, y Marina cuidando cada detalle con un cariño que iba mucho más allá de las obligaciones profesionales. Rafael observaba todo a través de su farsa, catalogando cada momento precioso. Gabriel había transformado la biblioteca en su rincón de estudios, siempre rodeado de libros sobre ciencias y cuadernos llenos de dibujos de experimentos. Marina canturreaba mientras cuidaba las plantas de Elena y Rafael descubrió que su voz era aún más bonita de lo que había imaginado. Pero la paz doméstica fue interrumpida una mañana de jueves cuando Marcia llamó, claramente agitada. Rafael, Bruno convocó una reunión de emergencia del consejo. Está diciendo que usted ya no está en condiciones de administrar la empresa debido a su condición. Rafael sintió la furia subiendo por la garganta. Así que era así como pretendían forzar la cuestión. Si no podían engañarlo para que firmara los documentos, intentarían declararlo incompetente. ¿Cuándo es la reunión, Marcia? Hoy a las 3 de la tarde. Bruno dijo que usted no necesitaba asistir si no se sentía cómodo. Claro que no quería que él asistiera. Sería mucho más fácil convencer al consejo de su incompetencia si él no estaba allí para defenderse. Estaré allí, dijo Rafael firmemente. Cuando colgó el teléfono, percibió que Marina había parado de arreglar la sala y lo observaba con preocupación. «Sucedió algo grave, doctor». Rafael dudó. En los últimos días, se había sorprendido queriendo contarle la verdad a Marina varias veces. La farsa se estaba convirtiendo en un peso, especialmente con ella. Marina merecía honestidad, pero Rafael no sabía cómo explicar meses de mentiras. «Solo problemas en la empresa», dijo finalmente. Marina se acercó, su presencia trayendo el consuelo que él había aprendido a asociar con ella. «¿Puedo ayudar en algo?» La pregunta simple tocó profundamente a Rafael. Marina realmente quería ayudar, sin siquiera saber cuál era el problema real. Solo hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Si algo sucede hoy, quiero que sepa que usted y Gabriel siempre tendrán un lugar aquí, independientemente de lo que Bruno e Isabela digan». Marina frunció el ceño. «Sí, las seites bestos, pstito». ¿Por qué está hablando así? ¿Como si fuera una despedida? Antes de que Rafael pudiera responder, Gabriel apareció corriendo en la sala sosteniendo un papel. «Doctor Rafael». «Un doctor Rafael. Mire lo que dibujé». Rafael se agachó para recibir el dibujo, fingiendo examinarlo con los dedos. «Cuéntame sobre él, Gabriel. Es nuestra casa, ¿vio? Aquí está usted en la biblioteca, aquí estoy yo en el jardín, y aquí está mamá en la cocina. Somos una familia». Las palabras de Gabriel golpearon a Rafael como un rayo. Una familia. Así era como el niño los veía, como una familia.
Rafael sintió algo moverse en su pecho, una emoción tan intensa que casi lo derrumbó. «Es un dibujo muy bonito, Gabriel», dijo él, su voz ligeramente ronca. «¿Puedo ponerlo en el refrigerador?» Vi, claro que sí. Mientras Gabriel corría a la cocina, Rafael permaneció sosteniendo el dibujo, aunque fingía no poder verlo. Marina se acercó a él. «Gabriel se ha encariñado mucho con usted», dijo ella suavemente. «Nunca tuvo una figura paterna antes, y yo nunca tuve un hijo», admitió Rafael sin pensar. Marina lo miró con sorpresa. «¿Usted quería tener hijos? ¿Con Elena?» Siempre creímos que tendríamos tiempo», dijo Rafael honestamente. Ahora Gabriel me hace pensar en todas las oportunidades que perdimos. Gabriel lo adora a usted», dijo Marina. «Anoche me dijo que quería ser ingeniero como usted cuando creciera». La revelación calentó el corazón de Rafael. «¿Él dijo eso de verdad?» «Dijo. Y también dijo algo más». Rafael esperó, sintiendo que sería algo importante. Dijo que le gustaba cuando éramos solo nosotros dos, pero que ahora le gusta aún más porque lo tenemos a usted, que nuestra familia quedó completa. Las palabras de Marina resonaron en la mente de Rafael mientras se dirigía a la oficina unas horas después. Familia completa, conceptos que había pensado perdidos para siempre. La reunión del consejo fue exactamente lo que Rafael había previsto. Bruno había preparado un discurso elocuente sobre cómo la ceguera de Rafael lo volvía incapaz de tomar decisiones empresariales importantes. Había traído a especialistas médicos para hablar sobre los desafíos enfrentados por personas con discapacidad visual en posiciones de liderazgo. Rafael escuchó todo en silencio, manteniendo la expresión neutra mientras Bruno construía su caso meticulosamente. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó tranquilamente. «Miembros del consejo», comenzó Rafael, su voz firme y clara. «Mi socio Bruno plantea cuestiones válidas sobre liderazgo y capacidad. Me gustaría abordar esas preocupaciones directamente». Y entonces Rafael hizo algo que sorprendió a todos. Se quitó las gafas de sol. El silencio en la sala fue absoluto. Bruno palideció visiblemente e Isabela, que estaba sentada al fondo de la sala, se llevó la mano a la boca en estado de shock. «Como pueden ver», dijo Rafael, mirando directamente a cada miembro del consejo, «mi visión está perfecta». Siempre lo estuvo. El caos que siguió fue indescriptible. Voces superpuestas, preguntas a gritos, Bruno intentando desesperadamente explicar lo inexplicable. Rafael esperó pacientemente hasta que el tumulto disminuyó. «En los últimos 3 meses», continuó él, «fingí ceguera para descubrir quién a mi alrededor era verdaderamente leal. Desafortunadamente, descubrí que mi mejor amigo y mi prometida estaban planeando robarme». Rafael entonces presentó evidencias que había recolectado cuidadosamente durante sus meses de observación. Grabaciones de conversaciones, documentos que Bruno había intentado hacerle firmar, evidencias de intentos de manipulación financiera. «La única persona que me protegió durante este período», dijo Rafael, «fue Marina Santos, una empleada que arriesgó su empleo para impedir que yo firmara documentos perjudiciales». Bruno intentó protestar, negar las acusaciones, pero las evidencias eran abrumadoras. El consejo votó unánimemente para destituir a Bruno de todos sus cargos en la empresa e iniciar acciones legales contra él e Isabela. Cuando Rafael llegó a casa aquella noche, Marina y Gabriel estaban en la cocina, preparando la cena juntos. La escena doméstica lo golpeó con toda su fuerza. Era exactamente así como siempre había imaginado que una familia debería ser. «Doctor Rafael». Gabriel corrió a abrazarlo. «¿Cómo estuvo su día?» Rafael miró a Marina por encima de la cabeza del niño. Ella estaba parada junto a la estufa, observándolos con una expresión que él no conseguía interpretar. «Gabriel», dijo Rafael cuidadosamente,
Necesito hablar con tu madre sobre algo importante. ¿Puedes darnos unos minutos? Gabriel asintió y salió corriendo a la sala. Rafael se volvió hacia Marina, quien seguía mirándolo con una mezcla de confusión y algo que podría ser miedo. Marina, comenzó él, pero ella lo interrumpió. Usted puede ver, dijo ella simplemente. Rafael se quedó en silencio, sorprendido de que ella se hubiera dado cuenta. ¿Desde cuándo lo sabe? Algunas semanas, admitió Marina. Pequeñas cosas. La forma en que miraba a Gabriel cuando pensaba que nadie estaba viendo. Cómo evitaba obstáculos con los que debería haber tropezado. Cómo sus ojos me seguían a veces. Rafael se sintió expuesto de una forma que no había experimentado en meses. ¿Está enojada? Marina consideró la pregunta cuidadosamente. No enojada, confusa quizás. ¿Por qué fingir ceguera? Rafael contó todo, sobre Bruno e Isabela, sobre la traición, sobre cómo la farsa había comenzado como una forma de descubrir la verdad. Él esperaba que Marina se sorprendiera, quizás incluso se sintiera herida por haber sido engañada. En cambio, ella asintió lentamente. Eso explica muchas cosas. A Isabela nunca le gusté, pero en las últimas semanas parecía odiarme. Marina, dijo Rafael, acercándose a ella, necesito que entienda algo. Lo que sucedió entre nosotros, los sentimientos que desarrollé, nada de eso fue parte de la farsa. Marina lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que él revelara la verdad. ¿Qué sentimientos? La pregunta lo tomó desprevenido. Rafael percibió que nunca había verbalizado lo que estaba sintiendo, ni para sí mismo. Usted se volvió importante para mí, Marina. Usted y Gabriel, más importante de lo que debería. ¿Por qué no debería? Porque soy su jefe. Porque usted puede sentirse obligada. Marina se acercó a él, interrumpiendo sus palabras. Rafael, dijo ella, usando su nombre propio por primera vez, ¿usted cree que cuido de usted y Gabriel por obligación? El uso de su nombre envió una ola de calor a través del pecho de Rafael. No, dijo ella firmemente. Cuido de ustedes porque los amo a los dos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Rafael sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. ¿Usted me ama? Lo amo, dijo Marina simplemente. Amo al hombre amable que le explica química a mi hijo. Amo al hombre que se preocupa si soy feliz aquí. Amo al hombre que hizo que Gabriel se sintiera parte de una familia por primera vez. Rafael se acercó más a ella, levantando la mano para tocar su rostro. Incluso sabiendo que mentí por meses. De usted mintió para protegerse, dijo Marina. No para herirme. Hay una diferencia. Rafael la besó entonces, un beso que llevaba meses de sentimientos reprimidos y la promesa de un futuro que él había pensado imposible. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Marina, dijo él, quiero que se quede aquí, no como empleada, sino como familia, completó ella. Como familia, concordó Rafael. Fue entonces cuando oyeron pasos en la cocina y Gabriel apareció en la puerta, sonriendo de oreja a oreja. ¡Se besaron!, exclamó él. ¿Esto significa que vamos a ser una familia de verdad ahora? Rafael y Marina rieron, y Rafael extendió el brazo hacia Gabriel, quien corrió para unirse al abrazo. Sí, dijo Rafael, somos una familia de verdad ahora. 2 semanas después, la paz doméstica fue nuevamente perturbada cuando Diego Santos apareció en la puerta de la mansión. Rafael estaba en la oficina cuando oyó el timbre, seguido por la voz tensa de Marina atendiendo la puerta. «¿Diego? ¿Qué haces aquí?» Rafael se levantó inmediatamente, moviéndose rápidamente hacia el vestíbulo. Llegó a tiempo de ver a un hombre alto y moreno parado en la puerta, vistiendo ropa cara y una sonrisa que a Rafael instantáneamente no le gustó. «Vine a buscar a mi hijo», dijo Diego con arrogancia. «Es hora de que conozca a su verdadera familia». «Gabriel ya tiene una familia», dijo Marina firmemente. Fue entonces cuando Diego notó a Rafael acercándose. «¿Y quién es este, su nuevo jefe?» «Soy Rafael Montenegro»,
dijo Rafael, acercándose y colocando el brazo protector alrededor de Marina. Y Gabriel y Marina son mi familia. Diego rió con desprecio. Familia, ella es tu empleada, amigo. No confundas las cosas. De hecho, dijo Rafael con calma, Marina es mi prometida. La palabra salió de su boca antes de que pudiera pensar en ella. Pero en el momento en que la dijo, Rafael supo que era verdad. Quería que Marina fuera su prometida, su esposa, su compañera para toda la vida. Marina lo miró con sorpresa, pero no lo contradijo. En cambio, se movió más cerca de él, un movimiento que no pasó desapercibido para Diego. ¿Prometida? Diego se carcajeó. Por favor, ni siquiera conoces a esta mujer. Obviamente está detrás de tu dinero. Conozco a Marina mejor de lo que tú jamás conociste, dijo Rafael, su voz adquiriendo un tono peligroso. Y si crees que puedes aparecer aquí después de 5 años y reclamar derechos sobre Gabriel, estás muy equivocado. Él es mi hijo. ¿Dónde estabas tú cuando tuvo neumonía a los 3 años? Se preguntó Marina fríamente. ¿Dónde estabas cuando aprendió a andar, a leer, a andar en bicicleta? No tienes ningún derecho sobre él. Diego intentó argumentar, amenazar con abogados y derechos paternos, pero Rafael conocía la ley mejor que él. Además, Gabriel había aparecido en la escalera durante la discusión y cuando vio a Diego, se escondió detrás de Rafael en lugar de correr hacia el hombre que era técnicamente su padre. Gabriel, dijo Rafael suavemente, ¿quieres conocer a este hombre? Gabriel movió la cabeza vigorosamente. No, quiero quedarme con usted y mamá. Diego intentó acercarse a Gabriel, pero el niño se encogió aún más detrás de Rafael, quien inmediatamente se movió para bloquear el camino. Creo que su respuesta es clara, dijo Rafael a Diego. Gabriel eligió a su familia, y nosotros lo elegimos también. Ante la determinación de Rafael y el obvio rechazo de Gabriel, Diego finalmente se dio por vencido y se fue, pero no sin antes hacer amenazas vacías sobre regresar con abogados. Aquella noche, después de que Gabriel se fuera a dormir, Rafael y Marina conversaron sobre el futuro en la sala de estar. ¿Lo decía en serio?, preguntó Marina. ¿Sobre casarse? Rafael tomó las manos de ella entre las suyas. Nunca hablé más en serio sobre nada en mi vida. Marina, usted y Gabriel me devolvieron algo que yo pensaba haber perdido para siempre. Ustedes me dieron una familia, y usted nos dio un hogar, respondió Marina. Una seguridad que nunca imaginé que podríamos tener. Entonces, ¿es un sí? Marina sonrió, la sonrisa que había iluminado los días de Rafael por meses. Es un sí. 6 meses después, Rafael y Marina se casaron en el jardín de la mansión, con Gabriel como paje. La ceremonia fue pequeña e íntima, exactamente como ambos querían. Rafael había adoptado formalmente a Gabriel, quien ahora llevaba el apellido Montenegro con orgullo. La mansión que antes era fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Gabriel había transformado la biblioteca en su laboratorio personal, donde realizaba experimentos seguros bajo la supervisión de Rafael. Marina había plantado una huerta en el jardín, donde crecían tomates y hierbas que ella usaba para cocinar. En las mañanas de domingo tomaban el desayuno en la terraza, con Gabriel contando sobre sus proyectos escolares y Marina planeando mejoras para la casa. Rafael observaba a su familia con una gratitud que aún lo sorprendía de vez en cuando. ¿Sabes?, dijo él una mañana, Elena tenía razón. ¿Sobre qué?, preguntó Marina, sirviéndole más café. Ella dijo una vez que el amor verdadero era encontrar a alguien que te amara por lo que realmente eres, no por lo que aparentas ser. Marina sonrió. Ella realmente era sabia. Lo era. Y ella los habría amado a ustedes dos. Gabriel levantó la vista de su dibujo de una nueva invención. Mamá dice que Elena todavía está aquí, cuidando de nosotros. ¿Qué crees tú, Gabriel? El niño consideró la pregunta seriamente. Creo que ella envió a mamá para cuidarlo a usted cuando estaba triste. Y lo envió a usted
para cuidarnos a nosotros cuando necesitábamos una familia. La sabiduría simple de Gabriel tocó profundamente a Rafael. Quizás era verdad. Quizás Elena realmente había orquestado todo, sabiendo que él necesitaría a Marina y que Marina lo necesitaría a él. Aquella tarde, mientras Gabriel jugaba en el jardín y Marina preparaba el almuerzo, Rafael reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. Había comenzado fingiendo no poder ver, pero había terminado descubriendo lo que realmente importaba en la vida. No eran los negocios o el dinero lo que lo completaban. Era el sonido de las risas de Gabriel resonando por la casa. Era el olor del pastel de Marina saliendo del horno. Era el sentimiento de pertenencia que venía de ser verdaderamente amado y de amar a cambio. Rafael Montenegro había fingido ceguera para descubrir la verdad sobre las personas a su alrededor. Al final, descubrió la verdad más importante de todas, que el amor verdadero no ve condiciones sociales, diferencias de clase o imperfecciones. Ve solo el corazón, y el corazón de Marina Santos había salvado el suyo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael y Marina haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro. Como Rafael descubrió, a veces necesitamos fingir no ver para realmente percibir lo que importa en la vida. El amor verdadero no conoce barreras sociales y puede florecer en los lugares más inesperados. Para continuar este viaje emocional